En un escenario en el que un virus como el COVID-19 comenzó a propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una pandemia, se generaron una serie de preguntas de todo tipo. ¿Quién inventó el virus? ¿En dónde? ¿Cuál es la cura? ¿Hay cura? ¿Quiénes son más propensos a infectarse? ¿Por qué? Por citar solo algunas de las tantas preguntas. Incluso, también había y hay todavía personas que consideran que el virus no existe. La necesidad de respuestas a miles y miles de preguntas creó un vacío de información que, en un primer momento, ningún gobierno ni institución pudo responder. Frente a esa demanda de respuestas comenzó a circular una cantidad excesiva de información, lo cual se denomina infodemia. Pero, ¿cómo se da este proceso? El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto debido a un incidente concreto como es la pandemia actual. Sin embargo, este fenómeno no solo es un exceso de información. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. Como ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, el fenómeno de la infodemia se amplifica mediante las redes sociodigitales, propagándose más lejos y más rápido esta desinformación, como si fuera un virus. Al respecto, hay evidencia que sostiene que usualmente la desinformación se compone de noticias novedosas, es decir, que contienen contenidos nuevos sobre algún tema, lo cual hace que sea más probable que las personas compartan dicho contenido, debido a que se llena un vacío de información. Además, si el contenido que se difunde genera emociones, la propagación será aún más profunda. Este fenómeno ha ocurrido durante la pandemia, pero debemos dar un paso más y distinguir los diversos componentes que se articulan en torno a la infodemia. Por un lado está la información errónea o misinformation. Esto es información falsa que se comparte sin la intencionalidad de engañar o mentir. Muchas veces las personas comparten información falsa pensando que es correcta. Por otro lado está la desinformación. Esto es aquella información engañosa o sesgada deliberadamente. También son hechos o narrativas manipuladas e incluso es propaganda. El punto central con la desinformación es que su objetivo es engañar a las personas. Hay una intencionalidad de fondo. Es importante señalar que la información errónea, a diferencia de la desinformación, está vinculada a un concepto proveniente de la psicología que se llama sesgo de confirmación. Es decir, la tendencia humana a buscar información que es acorde con nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, si una persona considera que hay una disputa geopolítica entre las potencias, es muy probable que crea que una de esas potencias inventó el COVID, sin importar que ya hay evidencia que muestra que el virus no es una invención humana. Entonces, el sesgo de confirmación, la necesidad de respuestas, así como situaciones emocionalmente vulnerables, son elementos cruciales para consumir y difundir información. Dicho lo anterior, ¿hay alguien que se beneficia ante la infodemia? Por supuesto. Por ejemplo, están quienes venden remedios falsos sin un sustento médico o científico, mientras que en el espacio digital hay quienes tienen interés en propagar desinformación porque, como mencioné, estos contenidos se propagan rápidamente y, en consecuencia, pueden monetizar a partir de los clics que dicho contenido recibió. Esto se conoce como clickbait. ¿Cómo se ha presentado la infodemia en México? Nuestro país no es la excepción. En un primer momento, a finales de febrero y principios de marzo, la incertidumbre sobre la ola de contagios y un escenario catastrófico comenzó a circular por las redes sociodigitales, debido a que en México estaban circulando imágenes sobre las muertes en España o Italia. En ese contexto, la infodemia y distintos mecanismos de desinformación se han desplegado en la amplitud de las redes sociodigitales. En todo esto, un punto que hay que destacar es que los procesos de desinformación se potencializan cuando personajes públicos comparten información falsa o errónea, ya sea de manera intencional o no. Por ejemplo, personajes de la farándula, la política, incluso expresidentes y hasta personajes de la academia han compartido información errónea. El problema es que su legitimidad entre sus audiencias promueve que los contenidos que comparten circulen de manera más rápida, pues traen consigo el halo de la voz autorizada. Además, no podemos obviar que en el contexto mexicano nos encontramos en un momento en el que las disputas de narrativas están presentes, y en ese marco hay personas y grupos de interés
deseando que se propaguen los contenidos falsos, ya no para hacer negocio con la venta de un remedio o con la intención de ganar likes, sino para impulsar proyectos políticos mediante el debilitamiento de las versiones oficiales. Un hecho preocupante en este fenómeno llamado infodemia es cuando las y los periodistas o la prensa difunden de manera intencional o no información falsa, debido a que hasta hace unos años, en pleno auge de las redes sociodigitales, se decía que una forma para verificar la información era recurrir directamente a la fuente. Entonces, si la fuente difunde información incorrecta, será aún más difícil que las personas puedan distinguir entre una información falsa y una verdadera. Finalmente, más allá de hacer una lista para saber cómo identificar una información falsa, sobre esto hay mucho en Internet, quisiera señalar que como sociedad deberíamos fortalecer la ética de la difusión. Así podríamos valorar en el momento o en el futuro las acciones de aquellas personas o grupos de interés que buscan o buscaron engañar al compartir información falsa. Existiría entonces una sanción social y al menos esto podría promover mejores prácticas.